Hoy vamos a leer acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y yo estaré leyendo la Biblia contemporánea. Cada quien utiliza su Biblia. Aunque también estaré utilizando la Biblia Reina Valera. Y dice así: Parábola del trigo y la cizaña. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y recuerden que Génesis 1, versículo 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué significa? Que nos están hablando acerca de cómo se fue creando el mundo, o sea, la primera creación, y todo era bueno, porque era la semilla del trigo. Seguimos, y dice: Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Debemos de recordar que Jehová hizo dormir en sueño profundo a Adán. Génesis 2, versículo 21. Y recuerden que Jehová empieza a salir en Génesis 2:4, cuando formó al hombre de la tierra. Vayan ustedes comprendiendo que ahí es donde Jehová siembra la cizaña. Pero le seguimos. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Porque recordemos que en Génesis 4, que cuando Adán tomó por mujer a Eva, quedó embarazada de Caín y de Abel. Y recuerden que Abel era el pastor de ovejas y Caín era el labrador de tierra, o sea, uno era trigo y el otro era cizaña. Pero le seguimos. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: Esto lo ha hecho un enemigo, o sea, Jehová, el adversario, Satanás. Los siervos le preguntaron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y él le respondió: No, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. En la otra Biblia que dice traducción lengua actual, dice en ese mismo versículo 29: No, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña, porque recuerden que el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero no son iguales, porque al tiempo de la cosecha, el trigo dice que cuando tiene sus frutos, como que se curva, y la cizaña no. Hay la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre el bien y el mal, entre Abel y Caín. Seguimos. Dejen que crezca lo uno con el otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Así que en la otra Biblia dice así: Mejor deje que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo, la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogeré el trigo y lo llevarán a mi granero. Y recuerden que el Padre no va a meter mano para mandar a quemar a los de la cizaña, sino que se los dejará en manos del mismo Jehová, porque recuerden en Zacarías 13:9 lo que dice. Y dice: Y meteré en el fuego a la tercera parte, o sea, a los suyos de Jehová, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro.
Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea que el mismo Jehová los quemará. ¿En dónde? En el fuego. Porque el Padre no necesita hacer nada malo, sino que Jehová mismo se encargará de los suyos. Y recuerden que Jesús da su propia explicación en Mateo 13, versículos 36 al 43. Obviamente en la Biblia Reina Valera, en la Biblia contemporánea y en la Biblia traducción en lenguaje actual dice algo diferente. Y yo les voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice así: Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle, explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. O sea, se refieren a la maleza, a la cizaña. Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla del trigo soy yo, o sea, con su palabra, que es Jesús, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son los que obedecen las leyes del reino de Dios, que están en Génesis 1. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien los sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles, o sea, nosotros mismos. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la hierba y se quema, o sea, se arrancará la cizaña y se quemarán ellos mismos por su rabia y por no creer en Jesús, en su palabra. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. ¿Ya entendieron? A esas personas los ángeles las echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si es en verdad tienen oídos, presten atención. Esto significa que como siendo nosotros hijos del Altísimo, hijos del trigo, haremos a un lado a la cizaña, para que mismo Jehová, como dije hace rato, se haga cargo de su propio pueblo, los cizañosos, sus hijos. Y nosotros venceremos con la misma palabra de Jesús, haciendo el bien, y brillaremos y triunfaremos, porque escrito está que Jesús venció al mundo. Y nosotros, con la ayuda de Él y con la ayuda del Padre, venceremos y brillaremos como el sol. Así que como dice Jesús, el que tenga oído que oiga, el que lea que lo comprenda. Así que a saber discernir entre el bien y el mal, para poder así distinguir el trigo y la cizaña a tu alrededor, pero más que nada a nosotros mismos, a desechar el mal. Bendiciones.